Bendiciones a todos y vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 59. Les doy unos minutos para que lo puedan buscar. El libro de Isaías, capítulo 59. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 3 y yo les había comentado la reunión anterior que hoy iba a ser más tipo una enseñanza, no tanto una prédica. Y habíamos juntos estudiado Isaías capítulo 59, pero solamente el versículo 1 y 2. Aquellos que no estuvieron en la reunión anterior, creo que hoy ya estará publicada esa palabra. Entonces, Isaías, en el versículo 1 y 2, hablaba de vuestras iniquidades. Y las iniquidades son las injusticias, las rebeliones, las inmoralidades, que nos separaban de Dios. Y habíamos hablado sobre lo que era en nuestras vidas la iniquidad. Así que el que después quiere escuchar nuevamente esa palabra, va a estar creo que a partir de hoy. Pero vamos ahora a leer a partir del versículo 3, porque se acuerdan que les dije que este mensaje estaba dividido en dos partes, así que esta es la segunda parte. Y dice así, versículo 3, ¿están prontos? Voy a leer en la Biblia Reina Valera el 60, dice: porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. No cierren porque vamos a seguir leyendo otros pasajes. Isaías lo que está haciendo en este momento es detallando los males del pueblo de Israel. Todo lo que era corrupción moral y social. Entonces él le empieza a decir al pueblo: ustedes hacen esto. Y están ignorando la verdad, que era la justicia, la equidad, la verdad de la palabra. Eso es lo que Isaías está escribiendo. Pero ¿qué pasa con lo que él detalla? ¿Cuáles son esos pecados, esas iniquidades del pueblo de Israel en ese momento que hoy afecta a nuestras vidas? Y una de las cosas que en estos versículos habla y dice: porque vuestras manos están contaminadas. Ahora, cuando empezamos a estudiar la palabra, tenemos que entender qué simboliza las manos, que son las acciones humanas, lo que nosotros, ¿verdad? Pero dice que están contaminadas de sangre, hermanos. ¿Qué son? ¿Qué significa? Es todo lo que tiene que ver con la violencia, la injusticia. Y a veces nosotros decimos: pero yo no soy violenta. No soy violento. Hay tantas actitudes de violencia dentro de los propios hogares. Y hay que ser cuidadosos. Tenemos que luchar por vivir una vida en la palabra de Dios. Mi vida tiene que estar basada en la palabra del Rey. Entonces las manos, dice la palabra, lo que nos enseña que esas manos son las acciones humanas, contaminadas, esa violencia, esa injusticia. Pero no termina ahí lo que él está diciendo, porque él dice esos dedos de iniquidad. Y cuando habla de los dedos de iniquidad, lo que está diciendo que son acciones, hermanos, que cada una equivale a diferentes cosas, que son cosas que nosotros podemos hacer. Y en este caso eran lo que el pueblo de Israel hacía. Por eso decía: vuestras iniquidades. Y ahora habla y nos trabaja con la palabra, nos confronta con la palabra. Ahora, cuando habla de esos dedos de iniquidad, nos da un énfasis, que hay un pecado que está moviéndose,
No es solo la mano, está nombrando ¿qué? Dedos de iniquidad, detalles, hay cositas pequeñas que te hacen ser parte de un pueblo que está moralmente dañada. Pero cuando seguimos estudiando y leyendo, dice, labios pronuncian mentiras, hablan maldades, que el Señor nos ayude. Entonces nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, nos habla, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo de mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia de la boca... nadie me corrigió, gracias hermana, la hermana me corrigió. Se lo dice a propósito, tienen que estar atentos. O sea que de la abundancia del corazón, habla la boca. Si tendremos que ser cuidadosos, porque lo que nosotros decimos es lo que está acá, en el corazón. Entonces, habla y dice la palabra, confían y hablan vanidades. Vanidades. Jóvenes, ¿cuánto hay que estar orando por nuestros jóvenes? Vanidades. Las vanidades que son las preocupaciones por la apariencia y lo que el otro va a decir, lo que piensan de mí. Y quiero leer qué significa la vanidad. Y dice, implica un enfoque desmesurado en la imagen y la reputación. Vivir superficialmente. Es un término que tiene connotaciones negativas, pues sugiere que esa persona otorga demasiada importancia a cosas externas o efímeras, en lugar de centrarse en aspectos más profundos y significativos de la vida. Esa es la definición de vanidad. Si tendremos que tener cuidado y enseñarles a nuestros jóvenes, a nuestros descendientes, cómo es esa trampa sigilosa del enemigo. No todo es apariencia. ¿Qué pasa con lo que estamos viviendo? Tú no vales lo que tienes, tú vales porque eres un hijo de Dios, porque tu corazón. Y ahí está el tema. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros somos como adultos? ¿Enseñamos esto? ¿Entendemos? Tal vez ni nosotros hemos entendido que lo que vale es ser hijos, conocer la palabra. Ahora, vamos, cuando habla de concebir maldades, hermanos, dar a luz iniquidades, está hablando de las cosas que se gestan en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Cómo vengo a la iglesia? Pero Dios nos restaura y nos sana, ¿o no? Pero para eso hay que renunciar a muchas otras cosas que nos impide llegar a la sanidad completa. Entonces tenemos que estar tan seguros de que somos hombres y mujeres pecadoras y que tenemos que luchar día a día. No es un día sí, un día no, es todos los días para estar firme. Porque lo que yo tengo en el corazón es lo que voy a compartir ¿con quién? Con los demás, con los que me rodean. Pero si yo no estoy bien, ¿cómo me voy a parar? Yo a veces digo, cuidado. ¿Cómo me voy a poner a orar por otros si estoy dañada? Primero me detengo, oro por mí, me preparo, busco la palabra, busco la voluntad de Dios y no vivo una apariencia. Yo siempre aclaro y digo acá, para ser obreros de Dios tenemos que estar sanos. Estamos todos luchando en la misma. Lo importante es que me abrazo con el hermano que quiere servir a Dios y juntos caminamos para esa sanidad. Entendiendo que al que tenemos que agradar y estar aprobado, como dice el apóstol Pablo, es a quien me tengo que sentir, estar aprobada al Señor. Entonces, cuando yo entiendo que mi vida vale mucho y que tengo que dejar que el Señor obre y me molde, no va a haber iniquidad en mí. Y van a ver qué difícil es, hermanos, que la gente pueda entender. Pero cuando uno quiere cambiar, todos los demás cambian. Entonces, aquí están los que tienen que estar. Porque yo anuncié que iba a enseñar esto que era sumamente importante. Está el que tiene que estar.
¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque nosotros tenemos que luchar cada día por recibir lo que el Señor tiene para mí. ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Iniquidad no. Iniquidad no. Este es el tema. Dios quiere que seamos llenos del amor de Él. Pero para eso hay que renunciar a infinidad de cosas. Y la palabra cuando dice, vamos al versículo 5. Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Saldrán víboras. Ahora, escuchen y lo quiero volver a leer. Incuban huevos de aspides. El profeta estaba diciendo que el pueblo de Dios estaba incubando víboras. Pero no cualquier víbora. Quiero que el hermano, si puede mostrar la imagen, vamos a mostrar, y aclara bien. Le pone un nombre. Huevos de aspides. No es cualquier víborita, es una serpiente. Entonces, ustedes van a ver ahí esa serpiente, porque vamos a hablar de la metáfora, de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y no es una víborita. Miden más de 2 metros estas. Y dice, incuban, o sea, el pueblo de Israel estaba incubando huevos de aspides. La siguiente foto. Y ahí, hermano, no me vas hasta ahí y detenete en esa. Y dice algo la palabra, bien claro. Incuban. O sea que ellos estaban haciendo que esos huevitos se cuidaran ahí, no se rompieran, no se aplastaran ni nada, porque necesitaban. ¿Qué está pasando? Esta serpiente es una serpiente sumamente venenosa, pero más que todas las otras habidas y por haber. Pero fíjense en cómo vivimos el engaño, porque estas serpientes son las que usan los encantadores de serpientes. Y van los turistas y quedan fascinados porque los encantadores encantan a la serpiente y la serpiente se mueve. Pero la serpiente es sorda, hermanos. Entonces, esa serpiente es sorda. Lo que hace es que esa flauta tiene en la punta que se puede reflejar con la luz, y la serpiente no es una simple viborita, ella sigue el movimiento porque la punta de esa flauta la hace que se mueve con el movimiento. Ahora, fíjense cuánta mentira cuando no tenemos conocimiento, cuando no entendemos qué sucede. Y a veces nosotros nos deslizamos y pensamos que el pecado queda ahí. Y que nosotros podemos ser como ese encantador de serpientes y jugar. Y no se juega con las tinieblas, no se juega con el pecado. Y miren lo que pasa cuando habla de los huevos. Cuando habla, dice, incubar huevos de aspid. Yo quiero detenerme primero en explicar que el aspid, cuando nos habla de la serpiente aspid, es un espíritu. Es un espíritu. Y este espíritu, ¿cómo lo puedo reconocer? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Cuando está alrededor nuestro, con las personas que queremos, en nuestros lugares de trabajo. ¿Y cuál es la característica de las personas que tienen este mal espíritu y que todavía no han llegado a los caminos de Dios? Son personas astutas, manipuladoras, que te muestran algo que en realidad que no es. Pero como en este caso el veneno es mortal, se caracteriza por personas que son muy tóxicas, esas personas muy negativas, esas personas que andan por la vida que realmente están peleadas con todo el mundo, para que ustedes me puedan entender. Sus actitudes, no mira el daño que le puede hacer al otro. ¿Vieron cuando a veces hemos hablado? El yo.
todo para mí. No miro alrededor, no miro el daño que puedo producir alrededor. Pero también hay que tener en cuenta que el speed esconde algo muy sutil. Muchas veces parece que está adormilada, que puede venir alguien a matarla. Pero tiene tanto sentido y tanta tensión que nosotros pensamos que la podemos destruir, pero está tan atenta para morderte y darte el veneno, hermanos, que realmente si no estamos firmes en el camino del Señor, nos mata espiritualmente. Las adicciones, cuánto destruye a las personas, a la familia, y uno dice, pero ¿cómo no está entendiendo? ¿Cómo yo no entiendo? ¿Cómo tengo que orar por él? Por ella. Porque acá no es un problema de la persona, acá hay un problema que lo dañó, que permitió que entrara. Entonces, cuando habla de incubar, es como esa semilla que va creciendo. Si yo recibo violencia, no puedo pagar ¿con qué? Con violencia, porque lo que estoy haciendo es incubar. Y tenemos la mal costumbre que muchas veces decimos, pero repetimos patrones de conducta. Mi mamá lo hacía así, mi papá lo hacía así, pero tenés la Biblia y la Biblia te está diciendo, eso así no se hace. Y nosotros tenemos ese patrón de conducta de que porque, bueno, hermano, porque mi mamá es así, mi papá es así, yo tengo este carácter. No, eso no es así. Estamos mal enseñados. Y nosotros nos cubrimos con mentiras del diablo, porque el Señor está la palabra para todos nosotros. Pero ¿qué pasa también? Cuando nosotros estamos en una sociedad que se acepta el aborto, que se acepta el matrimonio igualitario, que se aceptan infinidad de cosas. Yo no lo puedo ver como algo normal, hermano. Y ojo con esto, yo trabajo en la educación y hay infinidad de cosas y bueno, está, pero yo no estoy de acuerdo. Me tengo que cuidar, no puedo hablar de Dios porque tengo sanciones perfectas, pero no estoy de acuerdo. Entonces sigilosamente este espíritu entra y que ya después me da lo mismo. Lo que está mal, está mal. Si en todo el mundo está permitido que el noviecito se traiga a la noviecita a dormir en la casa, en mi casa no. No, porque la palabra me dice que tienen que estar casados. Ni el nietito ni el abuelito, no. Y después queremos que Dios nos bendiga. Que Dios nos provea. Que Dios. Y yo estoy metida en una sociedad que me ha engañado, me ha mentido, pero yo he dado pie a que entren este tipo de espíritus a mi casa. Si la palabra dice que no debo robar, no me voy a estar colgado de la luz. No voy a estar con el tema del agua. Lamento, hermano, por eso a mí muchas veces me dicen, no me gusta usted pastora. Bueno, feliz de la vida, tenés libertad de congregarte donde quieras, porque si el Señor viene hoy y yo les enseño algo que está mal, a mí me va a pedir cuenta y me voy a ir al infierno y yo no me quiero ir al infierno. Les digo realmente, no me quiero ir al infierno y estudio la palabra para no equivocarme día tras día para ver y pedirle a Dios que me guíe. Pero no me voy al infierno por nadie, no le paso la mano a nadie. Así que si alguno, perdónenme hermano, arregle las cuentas con la UTE o con OCE. Lamentablemente es así. Y si tienen miedo, oren a Dios porque Dios le va a proveer. Y si no les da para pagar con el sueldo, la luz y el agua, oren y hagan las cosas bien y Dios les va a proveer un mejor sueldo. Y es así, hermana. Ojo con esto. Entonces, no le voy a pasar la mano a mi hijito ni a mi hijita para que duerma con la novia y le voy a ir a correr a dar las pastillitas. No, hermano. Después me meto en problemas porque estoy pasando la mano a cosas que no. Y miren que soy así. A mi hijo le dije, ¿usted quiere una familia? Se casa, se hace a mi casita, no. Bastante que me costó levantar mi casa. O sea que acá, no. Quiero la bendición de Dios y quiero ser una viejita contenta y alegre sin problema.
¿Está? Entonces, ¿vieron cómo viene el tema, no? La palabra de Dios me está diciendo que yo no puedo permitir ningún tipo de iniquidad, ninguna de estas, porque es un espíritu. Ahora usted me dice, ay, pastora, pero no. Ah, no, miren acá. 31 de octubre, ¿qué se festeja? Halloween, muy bien, ¿verdad? Bueno, yo les quiero decir, será, pero hay cristianos que le golpean la puerta y le da el caramelito al niño. En el momento, y acá vamos a ser claros, esto tiene origen desde los celtas. Ahora, el tema que esto fue evolucionando y entró sigilosamente, porque la gente no conoce la palabra de Dios o no la vive, porque se les ocurrió que bueno, porque es tan inocente. Ahora, el tema, hermanos, pasa acá. En la Edad Media, viene el origen de los celtas, pero tenían un tema, y acá quiero explicarles, que fue evolucionando de tal manera que siempre hubo un canje de comida por algo. El caramelito no tiene solo el significadito del caramelito. Entonces, cuando llega la Edad Media, dicen, bueno, hacemos esto. Golpeo la puerta, oro por tus muertos y tú me das un plato de comida. Pero como que había que evolucionar un poquito más, entonces, hoy en día, ¿qué se dice? ¿Dulce o truco? Si tú le pides el dulce y tú le das el dulce, lo que tú estás haciendo es aceptar la fiesta de los muertos, porque acá se festeja a los muertos, ¿o no? Bueno, pero si Dios es luz y es vida, entonces yo voy y le doy el caramelito. ¡Ay, qué inocente que soy yo! Va a mirar bien. En la semana, después, cuando no lo tengas al Señor guardándote, y ahí empiezan los problemas, pastora, porque Dios no me escucha. Y yo digo, hermana, hay que analizarse. ¡Ay! Cuando se analiza, Dios santo. Bueno, entonces, después se enojan con los pastores, porque los pastores dicen, pero, a ver, analícese, ore, y cuando viene una palabra, y acá, hermanos queridos divinos, ¿cómo se me han enojado? A veces, pastora, la que usted predica el domingo, a ver, yo oro y preparo toda la semana. Si Dios mandó esto, hermanos queridos, no se enojen conmigo, lo hablan con Dios. No es conmigo el asunto. Busco en que Dios me guíe desde el principio al final. Ustedes ven que yo estoy orando y digo, Señor, que seas tú obrando en nosotros, en todos nosotros. Ahora, cuando yo le digo que no le voy a dar, que el niño te dice el truco, es la posibilidad que uno tiene. Y si no quieren escuchar, ¿por qué no le doy el caramelito? Que Dios te bendiga y que se vaya con su creencia. Pero muchas veces, como es el vecinito, como es la no sé quién, como es el no sé cuánto, compramos los caramelos para dejarlo ahí cerquita de la puerta de la casa. Ojo con eso, porque estoy aceptando esa fiesta. Ahora, ¿qué sucede? Hay gente que dice que octubre, Halloween, se festeja el aniversario de Satanás. No se festeja el aniversario de Satanás. Son dos fiestas, hermanos, que son sumamente complicadas y hay que tener cuidado con esto. En realidad, el 31 de octubre es exactamente igual a la noche de Walpurgis, o algo así se pronuncia, que es el 30 de abril amanecer al 1 de mayo, que los satanistas festejan una fiesta, o sea, hacen una fiesta en honor a los muertos y ahí festejan. ¿Por qué? Porque eso sale, yo tengo anotado acá, Anton LaVey fue el fundador de la iglesia satanista. Y de ahí, hermanos, ellos en 1966 fueron los que promocionaron la fiesta más de Halloween. Son dos fiestas sumamente importantes donde se reúnen a hacer actividades muy duras, muy serias, no es jugar. Entonces a veces nosotros tomamos a la ligera. El 31 de octubre, ¿qué festejamos los cristianos? ¿Qué festejamos? La Reforma Protestante. Martín Lutero, 1517, presentó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Alemania para
para criticar y para decir lo que estaba pasando en la Iglesia Católica. Y desde ahí empieza a salir la verdad, porque la palabra, la Biblia, estaba para todos. No solamente para leer frases en versículos, sino para todos. Entonces, el 31 de octubre se festeja la Reforma Protestante, donde hubo un hombre que era un monje y se puso contra la Iglesia Católica. Miren la película de Martín Lutero, hermanos, y se van a dar cuenta de lo que él tuvo que sufrir para que hoy se pudiera predicar el Evangelio, la verdad, la que ustedes tienen. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cómo vivimos. Ahora, vamos al versículo 6. Isaías, versículo 6. Y dice, sus telas no servían para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Que Dios nos guarde. Esas telas, donde las usan para vestirse, hermanos, son tan frágiles y tan inútiles como una tela de araña. Pero tan inútiles que no nos damos cuenta que nuestra vida está llena de problemas que lo buscamos nosotros. ¿Por qué? Porque ese tejer, esa tela de araña, significa que hemos permitido que el enemigo entre a mi vida. Hemos permitido que el enemigo nos engañe. Hemos permitido. ¿Por qué? Porque no hemos estado con la verdadera fuente. No hemos estado con la verdadera fuente. Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Y yo digo, mi pueblo no va a morir. Ustedes no van a morir si tienen conocimiento de la palabra, si entienden lo que el profeta está diciendo acá. Que la iniquidad empieza en mi corazón. Lo voy gestando. Lo voy derramando a mi entorno, a mi esposo, a mis hijos, a quien está. Y se vuelca en la sociedad. Por eso el pueblo de Israel está en esta situación. Cuando estudiamos el versículo 1 y 2, habíamos hablado que hay en tu corazón, que hay en mi corazón, pero ¿qué está pasando acá? ¿Por qué vivimos en una sociedad donde hay la violencia? Porque es lo que hoy se ha ido gestando. Ahora vamos al versículo 7. Dice así, tus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá la paz. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque ¿quién te da la paz? Dios. Amén. Gloria a Dios. La paz me la da Dios. Y dice que todo aquello, hermano, que nosotros piensen en cómo se comenzó el versículo. Las manos, los dedos. Cuidado. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo me paro? No puede haber iniquidad ni en mi corazón ni en mi exterior. Porque eso me quita la paz. Y eso es lo que tengo que entender. ¿Por qué en mi hogar no hay paz? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez somos nosotros que tenemos que ordenar en la casa. Hay que ordenar muchas veces. En lo que está mal. Y si no te sirve, te vas. Porque el pecado en mi casa no lo puedo permitir. Y es así, hermano. ¿Quieres paz? Hay cosas que hay que ordenar. Porque acá no detalla todos los pecados. Arma todo un paquete y te dice iniquidad. Vosotros viven en iniquidad. No tengan miedo de quedarse solos, pero con Cristo. Si alguien nos quiere manipular, son malos espíritus de manipulación. No
no, le voy a permitir que mi hijo haga todo lo que quiera. Pobrecito, no tiene dónde vivir. Vaya a estudiar, a trabajar y hágase su casa. Porque después somos nosotros los que perdemos la paz, dice acá. Si apoyamos lo que sea, perdemos la paz. Si tú, hijo, porque hay casos acá que tenemos a la hermana, ella es la única que vino al Evangelio. Siempre estoy llorando porque ella tiene que tener la fuerza para decir, esto que se vivió en mi familia, estas maldiciones generacionales, esto que se vivió, yo lo corto. Yo quiero ser cristiana, quiero vivir, quiero tener un esposo cristiano, quiero tener una descendencia diferente. ¿Se puede hacer? Sí, pero cuando busco al Rey. Yo fui una de las primeras en mi familia que llegué al Evangelio y dije, esto no. Y usted me puede decir, pero pastora, de mi familia, por parte de padre y madre, todo el mundo está divorciado. ¿Y tienen? Ni quisiera hablar, dejemos así. Este camino dice que la consecuencia de esto no tiene ¿qué? Paz. No hay paz. Ahora, no hay paz personal y no hay paz social. Porque este pueblo no estaba viviendo en paz. Como hoy. Hoy hay que levantarse cada día y orar que el Señor nos guarde para salir a trabajar y para regresar bien. Que el Señor guarde a nuestros hijos porque uno no sabe. Hoy en día hemos estado siendo enfrentados, hermanos, gente que está en una parada, que va caminando, como el otro día escuchaba en el informativo, un señor iba caminando y alguien fue imprudente y otro pasa por arriba de la vereda y lo mata. Pero tengo que estar siempre bien ¿con quién? Con Dios, para tener realmente esa vida eterna. Pero en la tierra tengo que vivir en paz, fruto del Espíritu. Yo tengo que vivir, el Espíritu Santo me está hablando, frutos del Espíritu, paz, gozo, amor. Tengo que vivirlos, tengo que luchar. ¿Para qué? Para estar bien, para no enfermarme emocionalmente, para no desmayar en el camino, porque la salvación es personal. Cuidado con eso, cuidado con eso. Vamos, quiero leer Hebreos, ya casi voy a estar terminando, Hebreos 4, versículo 12. Ahora sí voy a leer en la Biblia lenguaje actual, porque me gustó mucho cómo está el pasaje bíblico escrito. Miren lo que dice así. Cada palabra, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ustedes la conocen, pero quiero leerla en esta versión. Dice así. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos, nuestros deseos y deja claro si son buenos o son malos. Que Dios nos ayude. Que Dios realmente hable a nuestras vidas. Porque Él habla. ¿Saben cuál es el problema? Que no estamos atentos para escuchar. ¿Por qué? Porque los engaños y las artimañas de este espíritu de Aspid lo que hace es engañar. Pero como esto entra sigilosamente, quiero detenerme un segundo en algo. Le voy a pedir al hermano que me ponga la última imagen. Ustedes me pueden decir, pero pastora, yo vengo a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo estoy bien en la iglesia. Autoevalúate si tú vives en paz. Autoevalúate si tú tienes frutos del Espíritu. Porque si no, hermanos, resulta que tenemos que luchar en oración unos por los otros para realmente vivir en lo que Dios ha prometido. Y miren acá, quiero detenerme en esta imagen y dice así: aunque canten, alaben en la iglesia, si no se trata la iniquidad, algún huevo da a luz una iniquidad. Y usted me dice, ¿pero cómo? En la iglesia todos estamos creciendo de diferentes ritmos, diferentes maneras. Pero si yo lucho para que en la iglesia
no entre nada, ni comentarios malos, ni críticas, ni murmuraciones, ni nada que se levante, vamos a lograr vivir en una iglesia que esté en la presencia del Señor en cada culto. Porque es un trabajo de todos. Pero, ¿qué sucede con esto? Hay un compromiso acá, porque esta es la palabra que la leímos, ¿no? Incuban huevos de aspides y tejen telas de araña. ¿Qué tiene que pasar? Lo habíamos visto. La primera iniquidad entra en mí como persona y después se reproduce. Entonces, ¿quién tiene que limpiarse primero? Yo. Yo tengo que limpiarme primero, para que no haya iniquidad en mi casa, para que no haya iniquidad en mi trabajo, para que no haya iniquidad en la iglesia. Porque es de todos, esta casa es de todos, no solo mía. Entonces distorsionamos la palabra, porque la casa de Dios no es de los pastores. La casa de Dios es de todos los que llamaron para ser santos. Entonces, cuando distorsionamos la palabra, empezamos a venir a la iglesia a ocupar un lugar. Vine, me senté, me levanté y me fui. Y voy cargando mis iniquidades por todos lados porque todavía no me he limpiado. Que el Señor nos ayude con eso. El mensaje de Isaías, para ir terminando, habla entonces que la iniquidad surge en el corazón. Se extiende a nuestro alrededor y llega a la sociedad. Es culpa de todos. ¿Cómo voy a cambiar yo para influenciar en mi entorno? Para que mis hijos multipliquen el temor a Jehová, la mejor sabiduría. Ahora, ¿qué sucede con esto? Es un ciclo claro de pecado, hermanos. Es un ciclo que se repite. La palabra no nos dice que vamos a vivir en una sociedad color de rosa, no nos dice eso. Pero yo puedo cambiar el entorno donde estoy. Yo puedo cambiar donde estoy. Mi familia, para luchar por esa paz. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Cuál, digamos, la clave del problema del pueblo de Israel en este momento? Ellos no solo cayeron en pecado accidentalmente. El problema del pueblo era que participaron activamente del pecado conociendo la palabra. Ay, ay, ay. Cuando escuchamos la palabra y vamos y hacemos todo lo contrario. Ay, porque la pastora me dijo tal cosa, tal cosa. Te estoy diciendo y enseñando la Biblia. Si no lo sé contestar, te voy a decir no sé contestar, vamos a seguir orando. Pero yo no te puedo arreglar la vida si tú no arreglas tu vida. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque para arreglar la vida tengo que esforzarme para arreglar la vida. Para yo estar en este púlpito tengo que haber arreglado la vida y tengo que lucharla cada día para que Dios me utilice para predicar su palabra. Entonces, ¿cómo voy a tener paz en mi casa si vivo una pantalla, una vanidad, dice acá? Si muestro una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. No. No. Tengo que ser acá, en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, de la misma manera. Miren que a mí me enloquezco y acá o en todos lados me comporto igual. Ya me conocen, que si tengo que decir, a ver, esto no es así. ¿Por qué somos de doble cara? Eso es lo que pasa, que nuestros hijos, cuando van creciendo, te dicen, ¡ah, qué bárbaro! A la iglesia no quiero ir porque en la iglesia te portas tan divino y mostras una cosa y en casita. ¿Vieron? Acá hay un tema de esto que hablamos hoy. Esto que hablamos hoy. Nosotros adultos, ¿cómo nos comportamos? Aspide es un espíritu que alienta a lo incorrecto, a la desobediencia, a la injusticia, a la rebelión, a la inmoralidad. Entonces, si yo conozco la palabra, esto no, me voy a levantar y me voy a poner en la brecha y decirle, Señor, esto no. Ordena, organiza, empieza por mí. Empieza por mí, limpiándome, quitando todo lo que nos sirve y enseñándonos, hermanos, a pedir perdón. Adultos que estamos acá. No tenemos el librito de papá y mamá. Yo no sé qué es lo que estás viviendo. No tenemos el librito, pero hay que reconocer. Estamos en una escuela que con Dios puede ser más llevadero, pero no tenemos el libro. Pero cuando obramos mal
o nos equivocamos porque no conocíamos la palabra. Cuando venimos al Evangelio le tengo que decir, perdóname, no sabía que esto era así. Te pido perdón. Y a veces nos ponemos tan altos que no estamos siendo realistas. Yo he tenido que pedir perdón como pastora, porque también me he equivocado. Y ahí está el problema. ¿Qué humildad tengo para entender que todos estamos en una escuela de Dios? Yo no tengo experiencia tantos años de pastora, recién estamos empezando y formando. Bueno, pero yo reconozco. Pero acá tengo que entender que por encima a mí hay pastores que me están liderando, que son mis mentores, que me aconsejan para bien. Y a veces no estoy de acuerdo, pero tengo que callarme y decir, bueno, lo hago como me está diciendo, porque me está enseñando lo mejor. A ver, hermanos, yo me he reído esta semana, más estudios, más cursos de discipulado, y bueno, me está llamando para hacer, y lo hago, por obediencia, y Dios me va a dar la sabiduría para poder seguir estudiando. Entonces, cuando yo digo, no, pastora, mire, yo no voy a hacerle el discipulado aunque sea en casa, porque yo me conozco la Biblia, y yo así. Es personal, ¿verdad? Si yo te estoy dando la posibilidad que te lleves el discipulado para hacerlo tranquilo en tu casa, y tú no lo quieres hacer, te estoy enseñando que en el Evangelio hay que dar pasos de fe, y uno es bautizarse, no vivir, pasarte la vida sentado en la iglesia, por si Dios me da una bendición. Yo al infierno no me voy, yo te enseño. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad. Vamos a orar hoy para vivir en libertad. Nada de esto, renunciar a todo espíritu demoníaco que ha entrado en nuestras vidas. Primero renunciar nosotros para ponernos en la brecha, para orar por nuestra familia, porque puede haber un cambio, sí. Sigan leyendo y van a ver hermosas promesas de Dios para ese pueblo que estaba viviendo en iniquidad. Pero tengo que conocer la palabra. Dejemos de vivir con la lectura por arriba. Pedirle a Dios. Yo le pido a Dios, dame discernimiento, dame sabiduría. Poder entender qué es lo profundo. Y si no conozco una palabra, hermano, tenemos los celulares con internet que no hay. Lo que ustedes no ponen. Versiones de Biblia, diccionario bíblico, de todo. No necesitan salir a gastar con la excusa yo no puedo tener. No, tienes en el celular, tienes en la computadora. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Pero Dios nos habla a través de la palabra. El gran problema es que la paso por arriba. Y como la paso por arriba, no fue que Dios no me habló. No estaba atento para escuchar porque Él me estaba hablando. Y vamos a orar. Así como están, cierren sus ojos y vamos a pedirle a Dios. Primero que nada, que el Señor trate con nosotros. Que el Señor tome control de nuestras vidas. Que el Señor, hermanos, nos dé sabiduría de lo alto. Pero esa sabiduría para ponernos en la brecha y entender que somos hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres que necesitamos de Dios, hombres y mujeres que necesitamos de la palabra de Dios, hombres y mujeres que necesitamos ordenarlos y ser obedientes a la palabra. Ya no más pobreza espiritual en nuestras vidas, ya no más pobreza espiritual en nuestras casas, ya no más. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Tú conoces el corazón de todo tu pueblo. Iniquidad no, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Dale sabiduría de lo alto. Ayúdalos, Señor, a no caer en los engaños del enemigo. Ya no más espíritu de las tinieblas, Señor. Toma control. Hermanos, Dios tiene que estar primero. Toma control, Señor, con mis hijos. Toma control con mi familia. Toma control en mi trabajo. Toma control, porque soy un hombre, porque soy una mujer débil. Soy un joven que necesito que tú me guíes, Señor. ¿Cuántas veces le digo a los jóvenes que están en este lugar? Tienen
que estudiar, no pueden andar buscando novios y novias, no. Oren, busquen de Dios, que se haga la voluntad del Rey para no dañar tu vida. Para no dañar tu vida. Soberano Dios, en esta tarde yo te pido, Señor, por todos los hermanos que están aquí, por aquellos que no han venido, Señor, que sean tú tomando control, porque tú eres un Dios de poder. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Obra, Espíritu Santo, por cada familia que está aquí representada, por cada sueño, por cada anhelo, Señor. Por los jóvenes que están estudiando, por aquellos, soberano Dios, que están haciendo la facultad. Dale fuerza, Señor, para que no se contaminen con este mundo, sino que realmente puedan ver, Señor, que tú estás ahí cuidándolos. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. No permitas, Señor, que este pueblo se equivoque. Dale sabiduría de lo alto. Y te voy a invitar a ponerte de pie, pero realmente dile al Señor iniquidad no. Y si hay algo que tú no te acuerdas, algo que tú no sepas, dile al Señor, si te he fallado, si he tomado una mala decisión y por eso hoy no vivo en paz, te pido que me perdones, que tomes control de mi familia, que me des una buena oportunidad para ordenar mi casa, para que podamos vivir en paz. Dame sabiduría para poner límites, pero límites con amor, no engendrando huevos de astir, no con violencia, porque tú eres un hijo de Dios, no con gritos, porque tú eres un hijo de Dios, hablando con la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra, hermano, vale mucho más que mil palabras. Esa autoridad que te la da Dios para decirte que Él te ama, pero que te tiene que zarandear en la prueba. Como así tú tienes que decirle a tus hijos o a tus seres queridos, te amo, pero toda esta decisión, porque yo correcto, porque te tengo que enseñar, porque te tengo que enseñar, porque te tengo que mostrar que con el Señor no hay dobleces.